Bienvenidos, tomen asiento por favor. Queremos brindarles este espacio para que puedan conversar con los jóvenes que son estudiantes del Colegio San Agustín, y si bien ellos todavía no tienen la posibilidad de emitir su voto este próximo día domingo, tendrán sin lugar a dudas la oportunidad de conocer sus propuestas y servir también para informar en sus casas, a sus familiares, a sus padres al respecto de lo que han escuchado y cuál realmente es la mejor opción para nuestro país, para el futuro gobierno. Vamos a explicarles un poco la hermenéutica que tenemos al respecto de este foro para que ustedes puedan dar a conocer todos los detalles acerca de su plan de gobierno. Sin embargo, en primera instancia, queremos invitar al señor Roberto Ortuño, presidente del directorio de la Fundación Educacional San Agustín FESA, para que pueda brindarnos las palabras de bienvenida y circunstancia en esta ocasión. Un fuerte aplauso, por favor, para Roberto Ortuño, presidente de FESA. Buenas tardes a todos. En principio, agradecer a nuestros dos candidatos presentes que nos están acompañando de Alianza Popular. Para comentarles un poco, teníamos la confirmación del candidato Andrónico Rodríguez hace un buen tiempo, pero lamentablemente no pudimos juntar agendas y se complicó un poco. Pero nos pareció muy importante no perder la oportunidad de tener las palabras de esta candidatura de Alianza Popular como parte de nuestro foro, entendiendo la importancia de esto. Entonces, afortunadamente aceptaron los dos candidatos, tanto Andrés como Claudia Hervas, y aquí los tenemos presentes. Entonces, de nuevo, por favor, si les podamos dar un aplauso a los dos candidatos. Bueno, entiendo que va a ser el último foro que vamos a tener de lo que habíamos iniciado. La verdad es que la agenda de los candidatos ha sido muy complicada. Sin embargo, como ustedes han podido ver, algunos de ustedes hemos ido teniendo visitas de algunos candidatos plurinacionales o en algún caso uninominales que han visitado el colegio las pasadas semanas, un poco para conocer qué es lo que se está haciendo desde la Fundación San Agustín en el ámbito de la educación y el impulso a la educación en ciencia y tecnología, en el STEM. Y seguramente en los próximos días vamos a tener algunas visitas más de otros candidatos uninominales que están visitándonos mañana y pasado, si no me equivoco, nos van a confirmar ya los organizadores. También van a visitar un poco y conocer el modelo de lo que es el Colegio San Agustín y los proyectos que lleva adelante la Fundación. Por encima de todo, agradecer a todos los presentes. Estamos con una mayoría de alumnos, lo cual no tuvimos en los anteriores foros, lo cual es interesante y es bueno también para nosotros en la medida en que es importante que nuestros estudiantes puedan escuchar directamente de primera mano o de primera voz las propuestas y puedan responder además las preguntas que nuestro grupo de panelistas ha preparado para el día de hoy. Por lo demás, doy por inicio este foro y les dejo con nuestro presentador. Gracias. Muchísimas gracias a Roberto por las palabras de inicio y bienvenida. Y bueno, es importante justamente lo que mencionaba, ¿no? Que los jóvenes puedan tener de primera mano esa cercanía al respecto de un proceso electoral que es tan importante para decidir el futuro de nuestro país, al menos en los próximos 5 años, con el nuevo gobierno y en un momento tan complicado en el tema económico, social y político como el que tenemos ahora. Vamos a presentar a los candidatos la dinámica de lo que vamos a tener en los siguientes minutos. Vamos a contar con 8 preguntas que han sido preparadas por los estudiantes que forman parte de la promoción y la prepromoción, que están justamente en las mesas al delante de nuestro auditorio. Ellos han tenido la oportunidad de conocer un poco más al respecto del plan de gobierno que está presentando Alianza Popular y tienen algunas dudas al respecto de distintos ejes temáticos. Las preguntas van a ser intercaladas para cada uno de los candidatos. Tanto Andrés como Claudia tendrán la oportunidad de responder a su turno en un tiempo máximo de 4 minutos por pregunta. Así que de esta manera vamos a iniciar con este foro, con esta ronda de preguntas, y la primera pregunta será para el candidato a diputado uninominal Andrés Huanca, y en esta oportunidad le vamos a dar la voz a la estudiante Raquel Sánchez para que pueda emitir su pregunta. Raquel, adelante por favor. Una consulta, si nos queremos complementar
¿Se puede después? Sí, claro que sí, podemos hacerlo. Si es que quieren aumentar a la respuesta o poder ahondar un poco más al respecto de la pregunta, podemos hacerlo. Perfecto. Adelante entonces Raquel Sánchez con la primera pregunta del foro. Muchas gracias. Buenas tardes, candidatos. Entre sus compromisos de gobierno se propone fortalecer los bachilleratos técnico-humanísticos, convertir las escuelas en espacios de emancipación y articular el aprendizaje con vocaciones productivas locales, ciencia y tecnología. Sin embargo, estas propuestas enfrentan una realidad profundamente desigual, y aquí veo prudente mencionar que según los diagnósticos nacionales, más del 73% de las unidades educativas del país carece de infraestructura adecuada, incluyendo servicios básicos como son el agua potable, baños funcionales, laboratorios o conectividad a Internet. Por esto, ¿cuántos bachilleratos técnicos humanísticos u otros modelos educativos se proponen implementar en el departamento de Cochabamba? ¿Bajo qué criterios de selección territorial y con qué presupuesto específico? Y lo más importante, ¿cómo planean superar la actual dependencia de los gobiernos municipales para garantizar condiciones básicas que realmente son mínimas en estas unidades educativas, si muchas hoy en día ni siquiera pueden asegurar baños limpios, acceso a Internet o techos en buen estado? Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto poder estar aquí. Me parece que estos espacios son fundamentales de encuentro entre ustedes, estudiantes y sociedad civil en general, con, bueno, ahora nosotros candidatos, pero futuras autoridades entre nosotros y otras personas, porque al final nuestro rol y nuestro papel, no hay que olvidarlo, va a ser representar sus voces, sus inquietudes, y cuando fallemos en eso, en escucharlos y dar soluciones a sus problemas, es cuando no vamos a ser unos buenos representantes y políticos, como la que aquí expresó Raquel. La pregunta de Raquel para mí apunta fundamentalmente a qué vamos a hacer con todos estos problemas de inversiones y de recursos que atraviesan la educación pública en Bolivia y otros ámbitos, sobre todo en un tema que hoy día, además de crisis económica que estamos viviendo en el país y de baja de ingresos económicos. La propuesta de Alianza Popular se diferencia de otros partidos políticos en el sentido de que nosotros ponemos todavía en el centro de nuestra política la inversión pública. Nosotros confiamos en el que el Estado tiene que tener un rol presente para invertir en educación, en infraestructura. Durante los últimos 15 años se ha avanzado en ese sentido. Ustedes pueden ir hoy en día al campo, al área rural, y ustedes van a ver de que por lo menos en términos de colegios se ha avanzado en lugares donde antes no existía. No existían colegios o eran colegios construidos por OTBs, construcciones altamente precarias, y hemos creído que hubo un avance, pero no es suficiente, como bien dice Raquel, pero pensamos que ese todavía debe ser el camino. La pregunta, no obstante, es de dónde vamos a sacar los recursos. Nosotros somos conscientes de que nuestro país tomó la decisión correcta en el 2006 de decidir que los recursos de los hidrocarburos, nuestro principal recurso económico, tenía que quedarse la mayoría en Bolivia y esos recursos dirigirlos a educación, a salud, invertir en infraestructura. Pero ha sido un gran problema de que ahora, como estamos viviendo, el tema del gas se haya agotado por el momento. Entonces nosotros estamos viendo de diversificar nuestra economía en otro tipo de recursos naturales como minería, que es un sector que lamentablemente lo hemos dejado abandonado durante los últimos años, el tema agropecuario, para seguir invirtiendo en el tema de la educación, que sigue siendo una asignatura pendiente. Por otro lado, ya que Raquel menciona agendas regionales, nosotros ya creo que es un consenso en Bolivia de que tenemos que avanzar en el llamado pacto fiscal. Para aquellos que no lo saben, es una mejor redistribución de los recursos entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales, que hoy en día más del 90% se concentra en el gobierno central. Creemos que debe haber una mejor distribución para que la gente del territorio, los cochabambinos, distribuyamos mejor esos recursos. En ese sentido, no obstante, tenemos que entender que hoy día Bolivia vive una crisis económica. No es como hace unos 5, 6, 7 años en el que había muchos recursos por hidrocarburos y nos peleábamos por el pacto fiscal por dónde llegaban esos recursos. Hoy en día tenemos que pensar, el gobierno central tiene que tomar políticas efectivas para sacarnos de esta crisis,
consiguiendo mayor ingreso de dólares, control de fronteras, inversión pública, etcétera, 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 al mismo tiempo de que le damos a las regiones la posibilidad de preocuparse entre educación y otras cuestiones. Por lo cual también nuestra Alianza Popular considera que es importante hacer una transición paulatina hacia la delegación de estos recursos, capaz en los 5 años, año a año, dando chance al gobierno central para no descuidar a nivel nacional las necesidades sociales, económicas y políticas, pero también haciendo justicia a los gobiernos regionales para hacerse cargo de todos estos problemas que ya menciona, de falta de infraestructura, ítems para profesores, innovación también en la educación, que ese es otro tema que probablemente tocaremos. Eso. Muchas gracias, candidato, por su respuesta. Reiteramos que cada pregunta desarrollada por los estudiantes tiene un tiempo máximo de respuesta de 4 minutos cronometrados y que aparecen en pantalla. En caso de querer hacer una complementación, tienen los segundos restantes para poder justamente sumar a la respuesta que hizo su colega. Vamos con la segunda pregunta, por favor. En esta oportunidad, el turno ahora para responder es de la candidata a diputada plurinominal, Claudia Hervas. La pregunta será formulada por el estudiante Leonardo de la Cerda. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, candidatos. Mi pregunta es la siguiente. El Plan Nacional de Retorno Voluntario y Productivo que ustedes proponen contempla generar condiciones laborales, habitacionales y crediticias dignas para los bolivianos que desean regresar del exterior. Considerando que muchas de estas personas han construido su vida y sustento económico en países con mayores niveles de estabilidad y servicios, ¿cómo piensan garantizar que el retorno sea realmente seguro, sostenible y atractivo, evitando que se convierta en un regreso precario o forzado por circunstancias externas? ¿Bajo qué garantías legales, económicas y sociales se comprometerán a proteger sus derechos adquiridos de los cochabambinos en el extranjero, asegurar su reinserción social inmediata y facilitar su acceso a viviendas, salud, educación y crédito productivo sin discriminación ni burocracia excesiva? Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo, por la pregunta, pero quería saludar a todas y todos ustedes esta tarde. Es muy importante compartir con ustedes, escucharlos, porque no son el futuro de Bolivia. Ustedes son el presente de Bolivia y es importante que estemos con una participación activa en este tipo de diálogos, de conversaciones y de hacerse escuchar. Bueno, en base a la pregunta de Leonardo, creo que, como Alianza Popular, en nuestro plan de gobierno, tenemos lo que es la formación dual. Primero me voy a abocar en lo que es justamente la tecnificación rápida cuando estamos hablando de jóvenes más o menos de su edad. Una tecnificación que sea dual en el sentido de que es teórica, que es lo que vamos aprendiendo, para luego ponerlo en práctica en entidades públicas y privadas. En el sentido de los jóvenes o las personas que han salido del país para tener mejores opciones en educación, en trabajo y en tener mayor estabilidad personal, nosotros garantizamos que te vamos a tener empleos en lugares estratégicos del Estado. Pero también con las empresas, porque es importante mencionar que desde Alianza Popular y con la experiencia que hemos venido recolectando en los anteriores años, es importante tomar al sector privado, al sector empresarial, como un actor clave de nuestra economía. En ese sentido, no solo hablamos de economía como entrada de ingresos o divisas, sino también de generar empleos. En ese sentido, creo que es una de las garantías que damos como Alianza Popular para poder, además, empezar a potenciar justamente a través de los compañeros y compañeras que han salido del país ciertas áreas, como le preguntaban a Andrés, en el tema de tecnología, en el tema de innovación, porque la experiencia que ellos también han podido recibir de otros países con mejores condiciones tecnológicas, vengan aquí a poder implementar esos conocimientos y, ¿por qué no?, también desde una forma práctica en nuestro país. Si quieres complementar, Andrés. Sí, brevemente, para entender cómo garantizamos que retornen, justamente es entender por qué se fueron en primer lugar, y como ya decía aquí Claudia, creo que la primera razón es la falta de oportunidades, ¿no? Mucha gente que incluso profesional que dedica su estudio y no encuentra trabajo
se tiene que ir. Aquí les habla un cientista social, es bastante dura nuestra situación. Entonces, lo que nos está faltando ahorita en Bolivia es justamente diversificar las oportunidades, emprendedores, darles facilidades crediticias, como ya se mencionó en la respuesta, para que ellos puedan emprender y también contratar a otros profesionales. Necesitamos aperturar la función pública, como decía Claudia, ya sin discriminación política, permitir que la gente, aunque no tenga un criterio político partidario, puede ejercer función pública si es que está capacitado para aquello. Inversión pública es necesaria todavía para contratar una serie de profesionales, ingenieros, abogados, que dependen también de ello, importadores, etcétera. Tema de también emprendedores, facilitar el ingreso pues, de ciertas maquinarias, de ciertos insumos necesarios para que puedan invertir, facilitando la cuestión burocrática que todavía existe. Hacernos cargos de nuevos tipos de trabajo que ya existen, como el tema de deliveries y nuevas tecnologías que están presentes en la actualidad, pero no están regularizados y a veces no sabemos cómo cuidar realmente a esa gente que trabaja un montón y está en realidad precarizada. Por otro lado, tenemos un enorme problema en Bolivia de que nuestra universidad parece divorciada de a veces los intereses nacionales y los proyectos nacionales. Entonces, construir instituciones como por ejemplo una especie de CNPq como en Brasil o CONACYT en México, que son financiadoras de investigaciones científicas y del conocimiento, permitan articular las necesidades del Estado con la producción intelectual de la universidad para dirigirlas hacia un mismo lugar con inversiones y dando una remuneración efectiva para científicos, gente abocada a las ciencias, etc. Son algunas de las propuestas, pero el corazón estaría pues en que tenemos que dar oportunidades diversificando a toda esta población que ahora es profesional, pero que todavía el mercado laboral no le hace justicia. Muchísimas gracias, candidatos. Estamos respondiendo las preguntas al respecto de distintos ejes esquemáticos como seguridad, educación, gobernabilidad, inversión, recursos naturales. Y también saludamos a todas las personas que están siguiendo la transmisión que tenemos a través de las redes sociales de la Fundación Educacional San Agustín el día de hoy, dentro de un foro con candidatos a diputados en nuestro país para las próximas elecciones. Tercera pregunta de la tarde. En esta oportunidad, la pregunta en primera instancia está dirigida para el candidato Andrés Huanca. Pregunta José Valderrama. Buenas tardes, candidatos. En Bolivia ya se invierte más de 28.000 millones de bolivianos en educación, inversión pública, uno de los porcentajes más altos en toda la región, pero solamente entre el 3 y el 4% de estudiantes se comprenden temas básicos de matemáticas y física. Esto demuestra que no solo es un problema de dinero, ni tampoco de capacitaciones, porque ya existen desde hace años. Por eso, ¿qué acción concreta y diferente propone su partido para cambiar estos resultados sin repetir lo que ya fracasó? Porque en su plan de gobierno ustedes hablan sobre escuelas de familia, pero ¿cómo esperan que un padre que sale de su casa a las 5 de la mañana, regresa a las 10 de la noche del trabajo y tiene que pasar tiempo con la familia, pueda asistir a estos talleres? Bien, muchas gracias, José. ¿Pero puedes repetir la primera parte de la pregunta, por favor? ¿De la primera o de la segunda? Ya, perdón, ya me acordé, lo siento, me quedé en la última parte pensando. Miren, nosotros en nuestra propuesta está el tema de los profesores, ¿no? Nosotros creemos que se ha hecho un buen trabajo con el tema de la inversión, como les decía, en infraestructura, pero todavía la cuestión de los profesores es algo irresuelto. Al inicio de esta gestión de gobierno, cuando estaba empezando, se intentó hacer una reforma apuntando al magisterio, intentando adaptar a los profesores al tema de las nuevas tecnologías, pero tuvimos un fuerte rechazo por parte del magisterio, ¿no? Y eso yo creo que es un problema muy importante que tenemos que enfrentar nosotros, ustedes como estudiantes, futuros universitarios, nosotros como profesionales, de que tenemos ciertas estructuras gremiales de que a veces por razonamientos económicos y otros sectoriales impiden de que se modifiquen las estructuras y algunos retrasos, diría yo, en términos educativos. Entonces, un tema es fundamental, como les decía, en nuestra propuesta, es cambiar también la formación de los profesores para adaptarle a las nuevas realidades tecnológicas y sociales para enseñar, pero para eso necesitamos ciertas condiciones políticas, ¿no? Nosotros, como Alianza Popular,
hablamos de una propuesta política sumamente abocada al diálogo. Tenemos que realmente sentarnos con el magisterio y con demás sectores estudiantiles para hacer, yo qué sé, un gran encuentro, un congreso y decir, estas transformaciones tienen que ser hechas, ¿no? Porque, por ejemplo, había un diputado brasilero de un partido llamado PSOL, que él decía, es una locura el mundo de hoy, los chicos aprenden más de series como Sex Education que de lo que les enseñan en el colegio, ¿no? Y ahí vemos nuevamente un divorcio entre lo que realmente la gente está aprendiendo y lo que los profesores enseñan. Entonces, una de las respuestas que daríamos es eso, tenemos que adaptar la cuestión de los profesores a lo que realmente hoy en día se aprende y hacen los estudiantes. Bueno, para complementar la pregunta de José, creo que es importante cuando hablabas de la educación de las familias, ¿no? Y qué tiempo van a tener. Justamente en nuestra propuesta de gobierno está no solo dignificar el empleo, sino también, retornando a la propuesta de Leonardo, a la pregunta de Leonardo, sobre el tema de los créditos. En el momento en que también se dan créditos que sean fáciles para estos padres y estas madres, van a tener automáticamente mejores condiciones de vida. Entonces, ahí es un pasito para poder llegar justamente a estos talleres de educación familiar. Es la idea de tener todo un sistema integral que no solo abarque pedacitos como salud, educación, arte, cultura, economía, sino que realmente sea una integralidad en la que podemos además pensar en las y los bolivianos, y principalmente en ese sector vulnerable que necesita trabajar en estos momentos de crisis de sol a sol para sacar a sus hijas e hijos adelante, pero que empiecen a tener una vida más digna, con tiempo para su familia y con educación también. Es lo que les puedo complementar, Andrés. Gracias. Muchísimas gracias a ambos candidatos por la respuesta al respecto de la calidad de educación en nuestro país, en este tercer foro de liderazgo y futuro para Bolivia. Estamos en la mitad de nuestra ronda de preguntas, reiteramos, preparadas por estudiantes de la promoción y la prepromoción. Cuarta pregunta va dirigida a la candidata Claudia Hervas en esta oportunidad. La pregunta es formulada por Alejandro Michel. Gracias, buenas tardes, un gusto, Carla, Andrés. Estamos viendo el tema de la gobernabilidad también, cómo llegas a presentar un futuro problema en la sociedad boliviana. Además, estamos contemplando cómo recientes sondeos indican que esta está caracterizada por solo una palabra, ¿no? Fragmentación. En este caso, vemos cómo va a costar un tanto viabilizar las propuestas económicas de cualquier programa de gobierno. Es por eso que deseo consultarle, en este caso primero a la candidata, ¿cuál va a ser la propuesta de gobernabilidad que tiene Alianza Popular para lograr viabilizar estas propuestas económicas que plantea? Gracias, Alejandro. Bueno, a ver, yo te voy a hablar de nuestro candidato Andrónico y nuestra candidata Mariana. Nuestro candidato Andrónico viene de un origen humilde, que conoce las necesidades y que ha tenido la oportunidad de crecer y formarse a nivel profesional, ¿no? Crece siendo cocalero, se estudia en la universidad viniendo a la ciudad y ahora resulta que es nuestro presidente del Senado. Y bueno, Mariana, que ha tenido experiencia en la administración pública. En ese sentido es que... ¿Me vuelves a repetir tu pregunta, porfa? Sí. La gobernabilidad. No, sí. Entonces, ¿qué pasa cuando vienes de este tipo de origen? Empiezas a vivir distintos tipos de realidad, donde empiezas a mirar la diversidad y la pluralidad de lo que significa Bolivia. Entonces, ¿qué haces? O te peleas con el mundo o empiezas a dialogar. Y eso es lo importante. Creo que desde Alianza Popular, en base a nuestro binomio, Andrónico y Mariana, generar puentes de diálogo con las otras contiendas políticas es importante porque el objetivo principal es construir Bolivia. No es un tema de egos, de empresas, de otro tipo de intereses muy sectoriales, sino es de pensar en toda la pluralidad de lo que somos, una economía privada, una economía popular, una economía indígena, una economía cooperativa, que es la fuerza de este país entre el 85%, por ejemplo. Entonces, tienes que saber que el otro no es tu enemigo, el otro es tu compañero para construir. Entonces nosotros desde Alianza Popular tenemos la medida de que todos los que estamos aquí
representando las voces de las y los bolivianos, es con diálogo, es humanizando al otro, es pensando en el colectivo boliviano. En ese sentido es que nosotros garantizamos una gobernabilidad en pro de la construcción del Estado plurinacional de Bolivia, que abarca absolutamente al 100% de las bolivianas y bolivianos. Si quieres. Sí, brevemente. Estos últimos 5 años, lamentablemente, hemos visto cómo el país se ha desinstitucionalizado. Estamos viendo de que en la Cámara de Diputados hasta han boxeado entre parlamentarios, la justicia ha hecho injerencia en el órgano electoral, etcétera, etcétera, etcétera. El único espacio institucional que se ha mantenido 5 años trabajando ha sido la Cámara de Senado, donde estaba presidiendo Andrónico Rodríguez y también con la oposición. Y eso se ha logrado, por lo que dice Claudia, con la capacidad de diálogo político, porque al final nuestras instituciones democráticas están diseñadas para que toda la conflictividad que tenemos se resuelva mediante la institucionalidad y las reglas del juego. Entonces, nuestra propuesta de gobernabilidad es volver a las reglas de juego, reconstituirlas, y eso, por cómo funciona Bolivia, por supuesto pasa en dejar una polarización político-partidaria en la cual estamos sumidos desde ya muchos años. Pero hay otra característica. Bolivia tiene la peculiaridad de reunir una serie de organizaciones sociales en todos los ámbitos. Seguramente ustedes deben ver en sus barrios la OTB, el sindicato de transportes, obreros, etc. Estos son actores que también tienen que participar del diálogo político para todas las soluciones económicas que se vayan a hacer. Si no se toman en cuenta a estos actores políticos y sociales, vamos a estar sumidos nuevamente 5 años en conflictividad social y sin hallar salidas. En ese sentido, cuando nuestros contendientes partidarios dicen, no, pues yo voy a meterle motosierra aquí, voy a cortar, voy a meter los policías aquí, no es una propuesta seria, porque eso nos puede sumir nuevamente en lo mismo que hemos vivido ahora. La apuesta es el diálogo social y político. Muchísimas gracias, candidatos, por su respuesta al respecto de gobernabilidad. Quinta pregunta de la tarde. En este turno es la invitación para Fernando Vela, por favor, a que pueda hacer uso de la palabra y emitir su pregunta en esta ocasión a Andrés Huanca en primera instancia. Adelante. Muchas gracias. Primeramente, saludar al público presente y a los candidatos. En Bolivia, los bloqueos de caminos son una forma habitual de protesta social que plantea tensiones entre el derecho a la manifestación y el respeto al orden público y derechos de terceros. El plan reconoce el derecho a la protesta, pero propone políticas que garanticen el diálogo, mecanismos de mediación y normativas que eviten afectaciones graves a la convivencia y el orden público, promoviendo la participación ciudadana responsable y el respeto a los derechos fundamentales. Es necesario equilibrar el derecho a la protesta con la protección de la movilidad y seguridad ciudadana para fortalecer la democracia y la convivencia pacífica. Señores candidatos, ¿cómo implementarán efectivamente un sistema de mediación plural y tecnología comunitaria que articule diálogo, prevención y coordinación estatal para que los bloqueos de caminos sean superados como mecanismo de protesta, minimizando el impacto ciudadano y evitando la escalada del conflicto sin perder la legitimidad del derecho a la protesta en el departamento de Cochabamba, sabiendo que este es uno de los más afectados por este tipo de protestas? Gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando, por tu pregunta. Miren, he escuchado mucho estos últimos años que con el tema de los bloqueos pues hay que hacer una ley dura contra los bloqueos. Y yo les pregunto, viendo al mundo, no solo Bolivia, hay leyes que condenan ciertos tipos de protestas. ¿Eso impide que la gente proteste cuando siente que tiene que ejercer la protesta por sus derechos, sus demandas? No, la gente salta la ley. Precisamente por eso se dan muchas de estas protestas. O al mismo tiempo se dice, respetamos el derecho a la protesta, que la gente salga a las calles, pero a la hora de los gobiernos no respetan eso, encarcelan y sobrepasan sus atribuciones. Para nosotros es posible hacer leyes, muchas leyes, tenemos lindas leyes en Bolivia hechas en los últimos años, pero si no hay voluntad política para implementarlas, de nada sirve. Entonces, la respuesta concreta para Fernando es una cuestión de voluntad política. Es una cuestión de que el gobierno realmente tenga la sensibilidad de entender y de sentarse y agotar la instancia de diálogo con los sectores en protesta.
Nosotros sabemos, y esto era algo que ya los estudios del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional en la época de la pandemia decían, como todo el mundo está en crisis, podemos esperar años de convulsión hacia adelante, en todo el mundo. Al parecer eso se está cumpliendo. Entonces, para nosotros pasa por entender de que hay necesidades de la población, a veces también hay, voy a decir, oportunismos quizás, que se resguardan, se disfrazan de protesta social, pero para nosotros pasa por entender que la gente está pasando por un momento difícil en lo económico y en lo político y que tenemos que sentarnos, agotar las instancias y encauzar eso nuevamente a la institucionalidad. En el tema de la institucionalidad, y con esto a ver le pasaré capaz la palabra a Claudia, en este año, por ejemplo, estos últimos 5 años en realidad, hemos visto muchos bloqueos, muchas protestas sociales. ¿Han visto cuál fue el fondo de aquellos? Que no hemos podido hasta hace un mes saber cómo íbamos a participar electoralmente, qué partidos iban a estar, qué actores iban a estar, cuál iba a ser la situación. Nuestra propia Alianza Popular hasta hace un mes no sabía si íbamos a poder participar. Entonces, ¿de qué pasaba? ¿Cuál era la solución? Que todo se encauce en la democracia, que todo se encauce nuevamente y que los bolivianos resolvamos problemas en las urnas, no con la violencia, no con la policía. Entonces, nuevamente, nuestra propuesta es voluntad política para no encauzar a este país más en la crisis que estamos agotados de ella y la receta es devolver a la institucionalidad democrática su lugar de resolución de conflictos sociales y no ya la chicanería, el insulto mediático provocando al otro y la policía y la imposición del más fuerte. Para complementar en este minutito y medio, creo que justamente nosotros que vamos a representar a la ciudadanía, al colectivo boliviano, somos el medio también de generar puentes de diálogo dentro del ámbito democrático. Yo creo que el derecho a la protesta es un derecho, porque a veces no te quedan otras alternativas de hacer llegar tu voz a ciertas instancias del gobierno que no te escuchan, que no dialogan, que están cerrados a dar algún tipo de solución. Evidentemente, el último bloqueo duro por el que hemos pasado aquí todas y todos, que nos hemos quedado casi sin comida 2 semanas, ha sido un tipo de bloqueo que no venía a ser de los que han sido los anteriores, que tenían que ver con hambre, que tenían que ver con salud, que tenían que ver con trabajo. En ese sentido, creo que volver a las instancias democráticas, esta capacidad de diálogo, de tender puentes, de escuchar las necesidades y dar soluciones es lo más importante y creo que desde la Asamblea Legislativa Plurinacional es una obligación y es un deber hacer. Gracias. Muchísimas gracias por la respuesta. Entre ambos candidatos queremos nuevamente agradecer y mandar un saludo a toda la comunidad del Colegio San Agustín que nos sigue a través de las plataformas en redes sociales y además el auditorio que tenemos con varios estudiantes que están escuchando justamente la propuesta de los candidatos de Alianza Popular. Sexta pregunta de la tarde. La pregunta va dirigida en primera instancia a la candidata Claudia Hervas. Invitamos por favor a la señorita Anelis Alvarado a que pueda formular su pregunta. Muy buenas tardes, candidatos. Claudia, en sus propuestas destaca la industrialización y diversificación económica, pero no se aclara cómo se enfrentará el desempleo juvenil estructural en áreas urbanas y rurales, ni cómo garantizará la inserción laboral sostenible de jóvenes que, a pesar de contar con alguna formación técnica, continúan enfrentando dificultades para acceder a empleos seguros. En un contexto donde el 84,27% trabaja informalmente, con precariedad y bajos ingresos, ¿qué políticas concretas y viables contempla la Alianza Popular para generar empleos formales y duraderos para jóvenes técnicos, alineando la formación y el mercado laboral, para promover la formalización gradual del empleo informal y para incentivar alianzas público-privadas, capacitación y acceso a financiamiento para facilitar la inserción juvenil en la ciudad de Cochabamba? Muchas gracias. Gracias, Tanelis, por tu pregunta. Bueno, desde Alianza Popular tenemos el Plan de Generación de Empleo. Este Plan de Generación de Empleo tiene el objetivo justamente de que muchos de los jóvenes que ahora se encuentran desempleados o les es difícil encontrar una fuente laboral formal puedan justamente ingresar al sistema económico. En ese sentido, nuestro Plan de Generación de Empleo
cuenta con lo que ya le venía comentando, me acuerdo en la pregunta de Leonardo, es la formación dual. Hacer una tecnificación rápida con formación dual donde aprendemos lo teórico, pero además empezamos a poner en práctica todo este conocimiento en la administración pública, las empresas estratégicas, pero también en alianza con el sector privado en empresas específicas, sea en tecnología, en agroindustria, en industrialización, litio, gas y lo que vamos a venir haciendo. En ese sentido también el empleo se va a formalizar. Por otro lado, vamos a crear créditos para jóvenes. Créditos que sean de fácil acceso para que puedan también crear su propia empresa, su propio emprendimiento a través de la imaginación y todo el plan que tengan ustedes para desarrollar. En ese sentido es que garantizamos que exista no solo el tema de la formación, sino de que se ponga en práctica para que además pasen directamente a un empleo formal. Por otro lado, el tema de cómo tenías la siguiente pregunta, perdón, porque son tres en una. Para incentivar alianzas público-privadas, capacitación y acceso a financiamiento. Y para facilitar la inserción juvenil en la Muy ciudad de bien, Cochabamba. gracias Annelise. Bueno, prácticamente va de la mano con lo que te he respondido con el plan de generación de empleo, ¿no? Este acceso a los créditos juveniles, pero como decíamos también en nuestro programa económico tiene que ver justamente un actor importante el sector privado, que es crear las alianzas público-privadas y es yo creo que sin duda una de las tareas desde la Asamblea Legislativa Plurinacional desarrollar una ley que te permita como Estado central poder empezar a crear estas alianzas sin ningún tipo de restricción y que podamos trabajar en conjunto. Porque de lo que se trata no es solo de que se vea un Estado como una empresa. Un Estado tiene muchos procesos, pero además el Estado tiene que saber trabajar con todos los actores político, económicos, sociales para el desarrollo del país. A partir de entonces es que creemos que vamos a lograr un empleo digno para los jóvenes y vamos a poder otorgar los créditos fáciles a la cantidad de jóvenes que tenemos en este momento en formación o en desempleo. Sí, complementando brevemente, ya en esta legislatura Andrónico presentó un proyecto de ley del emprendimiento emergente que justamente creo que explica o refleja nuestra propuesta, ¿no? Que es créditos semillas fáciles, ayuda en la distribución de los productos hechos por estos nuevos emprendedores, tema de capacitación. Al final para nosotros es la que nosotros llamamos economía popular, que es la que mencionas, este alto grado de informalidad, es a la cual tenemos que darle el impulso para que ella misma crezca. Tenemos que evitar las trabas para que ella crezca, tenemos que incentivarla, pero el Estado tiene que cumplir un rol en controlando sí los recursos estratégicos como energía, minerales de las cuales depende toda la cuestión de la inversión pública, educación, salud, infraestructura y que el país siga funcionando. Pero toda esta otra economía pequeña en la cual la gran mayoría de nosotros pertenecemos tiene que ser incentivada. Créditos, como decía, alianzas público-privadas, desburocratización y como ya les decía, también permitir que muchos de nosotros accedamos a la función pública sin estar afiliados a un partido. Muchísimas gracias. Pregunta en relación a economía y empleo. Séptima pregunta de la tarde en este foro de liderazgo y futuro para Bolivia, hoy compartiendo con candidatos de Alianza Popular que representan al candidato Andrónico Rodríguez, candidato a la presidencia de nuestro país. Séptima pregunta, le pertenece el turno a la señorita Luciana Vargas, por favor. La pregunta va dirigida para Andrés Huanca. Buenas tardes, candidatos. Andrés. Cochabamba, reconocido como uno de los departamentos con mayor potencial agrícola, industrial y tecnológico de Bolivia, enfrenta hoy desafíos que frenan su desarrollo sostenible. Aunque cuenta con una tradición productiva sólida en agricultura, industria ligera y sectores emergentes como la biotecnología, la región arrastra problemas de baja productividad, infraestructura deficiente y escasa innovación tecnológica, factores que afectan tanto su competitividad como la calidad de vida de sus comunidades. Dentro del programa de gobierno de la Alianza Popular para Bolivia 2025, se subraya la importancia de fortalecer la investigación aplicada,
fomentar la colaboración entre universidades y empresas y apostar por tecnologías innovadoras, como la biotecnología, para elevar los niveles de productividad y bienestar social. De ahí surge la pregunta central: ¿cómo podría Cochabamba diseñar e implementar una estrategia productiva integral que impulse de manera efectiva el desarrollo agrícola, industrial y tecnológico del departamento, aprovechando su vocación natural, reforzando la colaboración entre universidades, centros de investigación, sector público, sector privado y comunidades locales, para promover no solo eso, sino la innovación, mejorar la productividad y consolidar a Cochabamba como un motor sostenible y competitivo que aporte significativamente al desarrollo económico y social de Bolivia? Bien, muchas gracias, Luciana. Yo pienso que esta pregunta para nosotros como cochabambinos es muy importante, pero no solo abarca nuestra tarea como, tal vez, futuros legisladores, sino es una pregunta respecto a lo que se viene un poco más adelante, que son las elecciones subnacionales. La importancia de las elecciones de los alcaldes y gobernadores que se vienen, porque Cochabamba carece de una agenda regional. ¿A qué me refiero con una agenda regional? Una agenda que se piense a sí misma Cochabamba con poner sus intereses primero. Y en esa agenda regional tenemos que empezar en todos estos problemas. ¿Cuál es la Cochabamba que queremos de aquí a 5 a 10 años en el futuro? ¿No? En ese sentido, yo les digo, creo que ya es hora de que seamos muy críticos de la gestión municipal que existe en Cochabamba desde los 80s, pasando por todos los partidos hasta la fecha, en que creen que gestión pública es solamente construir un distribuidor sobre otro distribuidor de carros y poca inversión en investigación, en cultura científica, artística, que fomente la capacidad humana de aquí de los cochabambinos, que vinculado a lo que decía Luciana, hace que aquí o la gente se tenga que ir a otro departamento o a otro país y que Cochabamba cada vez más solamente sea un gran mercado, ¿no? Abocado al comercio, ¿no? Entonces, para mí pasa por uno, generar una agenda regional en el cual la gestión pública se aboque fundamentalmente al capital humano para Cochabamba. Segundo, en el tema técnico, científico, agropecuario, una de las propuestas que estamos impulsando es un Consejo Plurinacional de Ciencia y Tecnología en Bolivia, como la que existe en distintos países de Latinoamérica, que ya los he mencionado, y que justamente sirve para que se hagan investigaciones regionalizadas de las necesidades. Porque si uno piensa que solamente una agenda agropecuaria funciona para el trópico de Cochabamba, para el cono sur, es falso, es falso. Necesitas hacer una agenda regionalizada agropecuaria y para eso estamos especialistas que estén empezando constantemente y con un financiamiento digno para investigación e implementación, y esa es una de las propuestas que además permita canalizar las capacidades de nuestros profesionales y científicos universitarios a las soluciones nuevamente regionalizadas. Para complementar, creo que sí hay que crear este programa regional que contemple las 6 regiones del departamento, las 16 provincias, los 47 municipios y la AIOC existente en Racaipampa, porque empiezan a tener una diversidad no solamente de cultura, sino también de qué producen. Y ahí es importante nuevamente volver a las alianzas público-privadas, porque también hay cosas que en ciencia y tecnología no las podemos hacer solos desde el Estado, tenemos que apoyarnos en la gente que sabe. Cochabamba, el 2015, ha promulgado el gobierno nacional de ese entonces una ley para que Cochabamba tenga una ciudadela científica y del conocimiento. Y no estamos hablando de que sea un terreno, justamente que están donde estén las universidades, las empresas generadoras de software, por ejemplo, que están muy implantadas en Cochabamba más que en otras ciudades del país, capitales. Entonces es importante retomar eso, construir una agenda regional, pero con la participación desde los lecheros, desde los ganaderos, desde los que están produciendo en el complejo de Santibáñez, el complejo empresarial. O sea, tiene que haber un gran consenso donde también desde el nivel nacional se van a impulsar ya leyes que sean más especializadas por cada región e impulsar justamente el tema productivo en el departamento. Muchísimas gracias a los candidatos Huanca y Hierbas por esa respuesta al respecto también de la producción agrícola en nuestro departamento.
Última pregunta de la tarde del foro. Le pertenece el turno a la señorita Agustina Uriona y en primera instancia va dirigida para la candidata Claudia Hervas. Adelante, Agustina. Buenas tardes a todo el público, buenas tardes candidatos. En su plan de gobierno proponen fiscalías especializadas y autónomas para investigar la corrupción judicial, además de auditorías digitales con inteligencia artificial. ¿Qué garantías concretas ofrecerá para que ambas iniciativas operen de forma independiente, sin interferencias políticas, protegiendo información sensible y evitando errores o manipulaciones a fin de lograr resultados efectivos contra la corrupción? Gracias, Agustina, por la pregunta. Creo que el tema de la justicia en este último tiempo ha venido siendo un tema neurálgico en la situación del país. Desde Alianza Popular creemos primeramente que cada órgano tiene que ser totalmente independiente, porque en el momento que hay corrupción, directamente no hay democracia. En ese sentido, desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, dentro de una batería de leyes que tenemos para salir de esta crisis, una tiene que ver con la justicia. Y esa ley es justamente la que el primer paso que hay que dar es garantizar que existan las elecciones judiciales en los departamentos faltantes. Y de esa manera poder sacar a la gente que actualmente se está prorrogando en los órganos de justicia. En ese sentido, al garantizar estas elecciones, se van a poder también devolver ciertas facultades a la Asamblea Legislativa Plurinacional que han sido arrebatadas por los prorrogados, y es uno de los primeros pasos para poder crear no solo una transparencia del órgano judicial como tal, sino de que se vuelva a creer en que hay democracia en este país con los órganos totalmente independientes. En ese sentido es que la primera medida que queremos tomar dentro de esta batería de leyes para salir de la crisis, y consideramos que pues tiene que ver mucho también con la ética y la formación del binomio con el que estamos saliendo adelante y los que conformamos parte del equipo. Es importante para justamente mantener ética, mantener transparencia, mantener justamente niveles de que no rayen en la corrupción. Si quieres complementar, Andrés. Sí, brevemente. Nosotros tenemos la idea de hacer un sistema, como le llaman, de referencias y contrarreferencias, es decir, la información del Estado tiene que ser compartimentada entre las instituciones del Estado. Hoy día, no sé si algunos de ustedes saben, es muy difícil acceder a la información, por ejemplo, entre un ministerio y otro. Es así, es un absurdo en términos burocráticos y de opacidad. Entonces, capaz la palabra clave aquí sería dar mayor transparencia, intercambio de información y, por supuesto, volcado también a la sociedad civil para que también sea pues, otro fiscalizador más eficiente. Obviamente, implementación de más tecnología supone mayor cantidad de datos para poder controlar ese tema. Por otro lado, en el tema de corrupción, nosotros tenemos una ley anticorrupción bastante estricta, bastante fuerte, que es la Marcelo Quiroga Santa Cruz, pero que no ha dado los resultados necesarios, ¿no? Nosotros creemos que el tema de las sanciones fuertes está muy bien, pero hay que hacer mucho más expedito la capacidad de llegar a una sentencia, a una sanción y una investigación, lo cual no ha sucedido con esa ley. Entonces, adaptarla será importante. Además, obviamente, necesitamos mayor inversión, parte del presupuesto general del Estado en justicia, ¿no? Que es muy bajo, tenemos que subirlo. Eso lo decimos todas las fuerzas partidarias y ya creo que es un consenso para que justamente sea más eficiente en llevar a cabo su labor. Si me permiten, una cosa que se me olvidó en la pregunta de Luciana es que justamente 70% de los trabajadores hoy día de software en Cochabamba trabajan para empresas extranjeras, ¿no? Y muy bien con eso, pero producen software para gestión pública, gestión privada, inteligencia artificial, y nuestro municipio es deficitario de esos software y compramos licencias extranjeras. O sea, el fondo de nuestro enfoque es de que Cochabamba necesita a su gente trabajando para su ciudad, dándole las oportunidades para que aquí usen su conocimiento para nuestras necesidades. Muchísimas gracias. Vamos a darles un fuerte aplauso, por favor, a los candidatos a diputados, Andrés Huanca y Claudia Hervas. De esta manera hemos concluido
la etapa al respecto de las preguntas que han sido formuladas por los estudiantes del Colegio San Agustín. En este momento, y brindando nuevamente el agradecimiento por ser parte de este espacio en el cual los jóvenes pueden en primera instancia conocer los candidatos, las propuestas y el futuro para nuestro país en estas próximas elecciones nacionales, algo muy importante que se decide la Bolivia en los siguientes años. Vamos a darles la oportunidad a nuestros candidatos para que puedan libremente y escogiendo los temas, los ejes centrales que ellos consideren más importantes, dirigirse a nuestro auditorio para poder también ofrecer el plan de gobierno y ofrecerles también la oportunidad dentro de la mano de Alianza Popular. Invitamos por favor a Andrés Huanca, candidato a diputado uninominal, para que pueda hacer uso de la palabra en un máximo de 10 minutos y dirigirse al auditorio para poder también dar a conocer su pensamiento y sus propuestas en estas elecciones. Adelante. ¿Van a ser 10 por candidato? 10 por candidato. 10 por candidato. Bueno, no creo que voy a llegar a los 10 minutos, si no les franco. Pero bueno, yo les voy a decir que cuando yo empecé a meterme un poco en este tema del activismo, de la política, interesarme por los temas sociales que también pasó en el colegio, en aquellos entonces habían un par de conceptos, ideas que eran centrales en Bolivia, que justamente habían cobrado mucha relevancia por todos los problemas que se atravesaban, ¿no? No sé cuántos de ustedes les habrán contado o se acuerdan por el nivel de conflictividad social que había en Bolivia al inicio de los 2000, ¿no? En ese sentido, uno de estas ideas y conceptos era el tema de soberanía. Era el tema que hoy día creo que está ya tan utilizada esa palabra que ha sido vaciada de contenido, pero para nosotros era esta idea de que históricamente nuestro país, todos sus recursos, sus riquezas naturales y humanas, no habían sido para el beneficio de nuestra gente. No habían sido, y habíamos sido un país muy empobrecido y golpeado durante siglos. Entonces la idea y el cambio de chip con el que fuimos criados era de que realmente tenemos que trabajar para que esta riqueza sea para el goce y crecimiento espiritual y material de nuestro propio pueblo, de nuestra gente. Y yo creo que esa idea, aunque hoy en día esté un poco olvidado o ya no parece que tenga sentido, para mí sí tiene todavía sentido. Y nuestra apuesta es retomar eso. Se han cometido errores, no se han hecho bien muchas cosas, pero esa idea creemos que tiene que seguir para que seamos el país que hemos soñado, ¿no? Lamentablemente nos enseñan que Bolivia es un país que nunca ha podido destacar, que no somos los mejores. Y esa herida es la que para nosotros queremos curar con el sueño de que si tenemos los recursos y las posibilidades, nosotros con nuestras capacidades podemos ser el país que realmente queremos. Y esa sigue siendo nuestra apuesta, con el litio, con la tecnología, con los demás recursos que están en ciernes. Entonces yo les invito a que se retome eso, desde su lugar, desde su momento generacional, pero que no abandonemos esa idea y no repitamos los errores de siglos y décadas que nos han llevado a ese momento de conflictividad tan dura que vivió nuestro país hasta hace poco. El segundo concepto es el tema de la igualdad. Si nosotros queremos que Bolivia avancemos todos en unidad, hay a veces que avanzar al paso de los últimos. Y esto hay por supuesto un carácter humanitario, humanístico, de lo que es correcto y lo que es justo, de no dejar a nadie que es nuestro igual atrás, por supuesto. Y yo creo que aquí todos lo sentimos en alguna medida. Pero también hay un criterio nacional al respecto, porque nuestro país también ha vivido una situación tan dura, económica y política a lo largo de su historia, porque se ha relegado a nuestra gente a no poder formarse académicamente, a vivir explotados, a ser un país saqueado, sin formación, sin acceso a la salud, sin acceso a la vivienda, a la alimentación, a los servicios básicos. Y nosotros tenemos que seguir luchando para corregir eso, porque así nuestro país va a realmente poderse desarrollar. No podemos seguir desperdiciando, como decía Marcelo Quiroga Santa Cruz, tantas mentes bolivianas que se quedan en la nada solo porque no tuvieron una oportunidad. Entonces yo les digo, nuestra apuesta también va en ese sentido. Queremos igualdad para Bolivia. Crecimiento, sí. Desarrollo, sí. Pero con igualdad. No podemos ya dejar eso atrás, independientemente del color de la gente, cultura, procedencia. Entonces esa es la invitación
conozcan nuestras propuestas. Agradezco todas las preguntas, estuvieron bárbaras, muy buenas, de verdad les agradezco. Les invito a conocer nuestra propuesta y, en todo caso, las elecciones pasan, los años pasan, pero estas ideas que han sido labradas en la historia boliviana no las podemos abandonar. Creo que de nuestro futuro depende de eso. Gracias. Muchísimas gracias a Andrés Huanca. Reiteramos, candidato a diputado uninominal por Alianza Popular. De la misma manera, vamos a brindarle este espacio para que la candidata a diputada plurinominal, Claudia Hervas, tenga la oportunidad también de dirigirse a nuestro auditorio y plantear el sueño, la meta que tiene con vistas a estas elecciones generales y al futuro de Bolivia en los siguientes años. Candidata, adelante. Gracias. Bueno, como bien lo decía mi compañero Andrés, igualdad y soberanía. Y eso significa oportunidad para todos y todas. Que todos tengamos las mismas oportunidades de acceder a salud, de acceder a la educación, de poder contar con una soberanía alimentaria donde todos podemos estar bien, de contar con empleos, con créditos que ayuden justamente a crear nuestros sueños. Pero además de eso, creo que en este momento en el que estamos atravesando una crisis económica y también una crisis social de identidad, es importante recordar, porque supongo que llevan historia, ¿no? ¿Cómo era el país en los 2000, en los 90? Muchos de ustedes no habían nacido con seguridad. Los que estamos grandecitos, sí, ya teníamos una idea de cómo era. Y yo me acuerdo que cuando iba al colegio y veía un montón de niños, que ahora otra vez se está incrementando, que vendían en las calles, que empezaban a trabajar, un trabajo infantil que es evidente que no se ha erradicado, pero que otra vez está en crecimiento. Y es por esos niños, por esas niñas, por esos adolescentes como ustedes, por el que tenemos que trabajar. No solo para que tengan una calidad de vida buena o un futuro mejor, sino porque es el desarrollo de todos y de todas y de nuestro país, por tanto. Entonces, hay que diferenciar en qué es el pasado, quiénes fueron los del pasado, quiénes privatizaron nuestras empresas, quiénes las vendieron nuestras empresas para que unos pocos, un sector chiquitito de la población, un 5% del 100% sea beneficiado a costa del 95% de la población boliviana. Y la soberanía y la igualdad es parte de eso, es de la redistribución de ingresos para que todos tengamos las mismas oportunidades. Evidentemente han habido errores que hay que corregir, errores que reconocemos y justamente ahora, junto con Andrónico, con Mariana, con Andrés y nosotros compañeros, somos y creemos que somos la renovación, no solo por un tema etario, sino porque venimos justamente aprendiendo con la experiencia de lo que hemos visto, de lo que hemos aprendido y ahora es momento de mejorarlo. Es el momento de poder hacer crecer nuestro país, también de acuerdo a la actual dinámica en la que vivimos todos nosotros, porque la sociedad va cambiando. O sea, la tecnología con la que ustedes ahora se manejan, cuando yo estaba en el colegio era mínima y ahora es impresionante. Entonces también el Estado, el gobierno que vaya a asumir, el Estado tiene que estar acorde a eso. Es un desafío sin duda, pero nosotros creemos que el dar oportunidades, el cuidar a nuestra gente, que son todas y todos los bolivianos sin importar de dónde vienen y de qué cultura o cómo se identifican, es importante, porque creemos que la unidad es un momento realmente en que la unidad tiene que ser importante porque la polarización no nos va a ayudar. El pelearnos no nos va a ayudar porque es realmente una forma de crear desequilibrios, de crear desigualdades y creemos que ese no es el camino. Entonces, los convoco a que este 17 de agosto, donde muchas y muchos de ustedes van a votar, piensen más allá de ustedes, piensen en otros como ustedes. Cuando me hablaban de porcentajes, de cuántas unidades educativas no cuentan con baños, por ejemplo, que estén acordes, que no tienen internet,
que no tienen ciertas comodidades que más bien las tienen en este colegio, es empezar a pensar en ese otro, porque es humanizar, es empatizar, es ser solidario con la otra persona. Si el otro está bien, yo voy a estar bien. Creo que ese es un principio bien importante, más allá de cualquier color político. Es intentar ser buena persona cuando eres buena persona con el otro y crees que es tu igual. Entonces, chicos, ha sido un placer compartir con ustedes. Sin duda las preguntas han estado buenísimas, me he sentido en mi tesis de maestría. Y de verdad, gracias por este espacio donde podamos escucharles, donde nos puedan escuchar. Y bueno, pues ya si llegamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional, van a ser completamente bienvenidos para que podamos no solo escuchar, sino también viabilizar las propuestas, las ideas, las necesidades que todas y todos ustedes tengan. Muchas gracias y votemos por la unidad y la igualdad. Muchísimas gracias a Claudia Hervas y a Andrés Huanca, candidatos a diputados por Alianza Popular. Y de esta manera hemos llegado al final de este tercer foro Liderazgo y Futuro para Bolivia, donde los candidatos tuvieron el tiempo necesario para darnos a conocer lo más importante de sus planes de gobierno y lo que están proyectando para la Bolivia del futuro. Un lugar, un espacio a través de la Fundación Educacional San Agustín, donde pasamos del discurso a los hechos, porque mucho se habla al respecto de ser parte o que la juventud sea parte, las nuevas generaciones, de un proceso de construir un nuevo país, pero no hay los espacios y nunca nadie hace algo al respecto. Creo que el Colegio San Agustín, la Fundación Educacional, se ha convertido en la pionera a nivel nacional de poder ofrecer este tipo de espacios, de debate, de consultas, de intercambio de criterios con los candidatos. Lo hemos hecho en primera instancia con el candidato Tuto Quiroga, lo hemos hecho con Samuel Doria Medina y en esta oportunidad y cerrando prácticamente ya en puertas del proceso electoral también con los candidatos de Alianza Popular, a quienes les agradecemos por su tiempo. Vamos a invitar, por favor, para las palabras de cierre y clausura de este evento a uno de los representantes más importantes que tenemos acá en la Fundación, al señor Roberto Figueroa, por favor, director ejecutivo de FESA, Fundación Educacional San Agustín, para que pueda hacer las palabras de despedida. Un aplauso, por favor, para Roberto Figueroa. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Gracias a los miembros del directorio presentes, PAS presidentes y otras autoridades importantes y parte de nuestra institución. Desde FESA creemos que estos espacios democráticos son muy importantes y la participación y el ejercicio de los derechos civiles son sumamente importantes por parte de ustedes, chicos. Por eso se crean estos espacios, para que puedan en definitiva hacer el ejercicio democrático del diálogo y del respeto mutuo a las opiniones de las otras personas. Quiero agradecer la participación de los candidatos Andrés Huanca y Claudia Hervas por su presencia. Sabemos que es muy complicado el coordinar agendas, pero les damos las gracias por su presencia y por sus respuestas tan interesantes. Y a estos muchachos otra vez, gracias por darse y tomarse el trabajo de toda esa lectura exhaustiva de los planes de gobierno para poder elaborar esas preguntas que no dejan de impresionarnos. Así que muchas gracias y de esta manera damos por finalizado el foro con Alianza Popular. Muchas gracias. Gracias nuevamente a los candidatos, gracias a los estudiantes de la promo y prepromo y por supuesto a todo el auditorio de estudiantes, plantel docente, administrativos y personas importantes dentro de la Fundación. Gracias por su presencia. Vamos a invitarlos por favor a nuestros jóvenes estudiantes a que se puedan sacar una fotografía también con quienes forman parte del directorio de la Fundación Educacional San Agustín, una fotografía para tenerla de recuerdo de esta experiencia tan importante e innovadora como ha sido este foro Liderazgo y Futuro para Bolivia, que estamos seguros se replicará en los siguientes procesos electorales y servirá también de guía para que otras instituciones educativas tomen el mismo camino y comiencen a innovar y a ser partícipes a sus estudiantes de estos procesos electorales. Así que ahí está
nuestra fotografía del recuerdo, agradeciendo nuevamente la presencia de Andrés Huanca y Claudia Hervas. Muy bien. Perfecto, estamos sacando las fotografías. Más adelante también los vamos a invitar a nuestros candidatos a que puedan hacer un recorrido por las instalaciones. Por favor, Andrés, Claudia, vamos a sacar una fotografía también con el directorio de la Fundación Educacional San Agustín. Los invitamos, por favor, a todos los integrantes del directorio de FESA. Muy bien, y en esta fotografía vamos a salir absolutamente todos los estudiantes que han participado de este foro ahí en el público. Para mostrar también que fue bastante exitoso este tercer foro con los candidatos que participarán en las próximas elecciones generales este próximo domingo 17 de agosto. Invitamos por favor a los directivos de la Fundación. Adelante, tenemos la presencia de muchos invitados especiales. Al presidente del directorio de FESA también. Y esta fotografía final de este evento tan trascendental dentro de la vida democrática de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Invitamos nuevamente, por favor, a los candidatos Andrés Hervas y Claudia, Andrés Huanca y Claudia Hervas, a que puedan, junto con los miembros del directorio, los estudiantes, hacer ese recorrido. Les damos un fuerte aplauso nuevamente, por favor, a los candidatos de Alianza Popular que hoy nos han acompañado. Gracias, muchísimo éxito en estas próximas elecciones y les agradecemos mucho su presencia en los ambientes del Colegio San Agustín, agradeciendo también la presencia y la atención de mucha gente que nos ha seguido a través de redes sociales, a todo el plantel administrativo, a parte del directorio de la Fundación, plantel docente y administrativo que hoy nos ha acompañado. De esta manera cerramos este tercer foro, Liderazgo y Futuro para Bolivia. Muy buenas tardes y será Dios mediante hasta una siguiente oportunidad. Permiso.